Y vamos a seguir con la serie. ¿Usted sabe qué serie estamos enseñando? Abriendo los ojos. Bien. Un punto. El que llega a 10 puntos, vamos a ver cuál es el regalo cuando acabemos la reunión. Así que, abriendo los ojos, estamos viendo y hablando acerca de la importancia de entender, de abrir nuestros ojos a la realidad del Evangelio de Cristo. Amén. A la realidad de todo lo que fue hecho a nuestro favor por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, dentro de toda esta serie y dentro de todo lo que veníamos hablando, y aquí sí le pido que hay algo importante hoy en lo que vamos a enseñar, y es que lo unamos al domingo pasado. Es decir, por causa de nuestro amigo el tiempo, el domingo pasado no toqué lo que voy a tocar hoy, porque si no, pues tendría que haber estado como más de 2 horas enseñando, y claro, quizás sería un poquito demasiado, ¿no? Pero sí quiero que todo lo que se enseñó el domingo pasado, que usted lo pueda unir a lo que vamos a enseñar hoy, porque dentro de la serie estamos viendo el tema de la obediencia, la importancia de obedecer a Dios. Pero lo que estamos viendo es la obediencia bajo la ley versus o contra la obediencia bajo la gracia. Es decir, bajo la gracia, y eso es lo que veremos hoy, bajo la gracia obedecemos, pero no obedecemos como lo hacíamos, o como lo hacían, mejor dicho, bajo la ley. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo la primera parte, que fue ponernos en situación para ver cómo se obedecía bajo la ley. Y recuerde que una de las claves para entender esto era entender que nosotros hacíamos primero y entonces Dios respondía después. Esa es la obediencia bajo la ley. Es decir, el hombre hace y Dios responde a lo que el hombre hace. Por lo tanto, cualquier beneficio bajo el antiguo pacto de la ley estaba condicionado siempre al comportamiento del ser humano, o al comportamiento del pueblo de Israel, en este caso, que era con quien Dios trataba. Recuerde que el antiguo pacto era solamente con el pueblo de Israel. Entonces, bajo la ley, lo que vamos a ver hoy, si algo que usted, si quiero que usted tenga claro algo muy claro, es que bajo la ley, la obediencia era la raíz de la bendición, era la raíz del beneficio, era la raíz de todo lo que Dios pudiera hacer a mi favor. Pero bajo la gracia, la obediencia nunca es la raíz de algo, sino que es el fruto de la salvación que hay en mí. Entonces, nunca jamás debemos colocar la obediencia como algo que produce que Dios haga algo a mi favor. ¿Alguna vez ha escuchado la expresión que si quieres ser bendecido tienes que obedecer a Dios? ¿O no puedes ser bendecido si no obedeces a Dios? Bueno, esa expresión bajo la gracia no es exactamente así. ¿Por qué? Porque ¿a qué se refieren cuando nos dicen tienes que obedecer a Dios? Hablan de hacer, ¿sí o no? Hacer. Para mucha gente, para la mayoría de cristianos, hoy en día el tema de la obediencia tiene que ver con el hacer. Es lo que yo hago. Obedecer para Dios es hacer lo que Dios me dice que haga, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, yo obedezco a Dios haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Pero nosotros vamos a ver cuál es la obediencia del nuevo pacto. ¿Cuál es la obediencia bajo la gracia? Y nos vamos a dar cuenta que nuestra obediencia, la base de nuestra obediencia hoy, no tiene que ver con lo que hacemos. No tiene que ver con el hacer. Venga conmigo a Hechos, capítulo 5, por favor. Hechos, capítulo 5. Vamos a leer el verso 29 y el verso 32. Hechos, capítulo 5, versos 29 y saltamos al 32. ¿Lo tienen? Amén. Hechos 5, 29. Dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién ha dado Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. A los que le obedecen. Ahora, fíjese qué interesante. El Espíritu Santo, ¿usted cree que todo cristiano es templo del Espíritu Santo? Amén. Entonces, a veces la gente lee estas cosas y dice, bueno, si no obedecemos, Dios no nos da el Espíritu Santo. Escuche, el Espíritu Santo habita en nosotros en el momento que nosotros ponemos la fe en Jesús. Todo cristiano y todo aquel que ha puesto su fe en Jesús tiene al Espíritu Santo en su interior. Es templo del Espíritu Santo. Otra cosa es que se manifieste más o menos. Hay gente que cree más en las manifestaciones del Espíritu Santo y hay otros que creen menos. Pero todos tenemos al Espíritu Santo. Lamentablemente algunos, algunos en el sector pentecostalista hablaban de los bautistas como que ellos casi que no eran ni siquiera hijos de Dios, porque no permitían el fluir del Espíritu Santo. No, escuche, todo el que cree en Jesús tiene al Espíritu Santo. Amén. Todos. Después cada uno, conforme la luz que tenemos y conforme la luz que vamos desarrollando por la gracia de Dios, vamos a experimentar las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros. Pero todos tenemos al Espíritu Santo si hemos creído en Jesús. Ahora, este texto utiliza el verbo obedecer. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Mira el capítulo 6. Hechos, capítulo 6, verso 7. ¿Obedecer a qué? ¿Cuál es la obediencia bajo la gracia? Hechos 6, 7. Lo tiene, ¿verdad? Porque estaba ahí al ladito. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían ¿a qué? A la fe. Obedecían a la fe. Entonces, fíjese qué interesante. Tenemos la obediencia bajo la ley. ¿Cuál era la obediencia bajo la ley? Yo tengo que obedecer los mandamientos. Tengo que obedecer para que Dios pueda hacer algo sobre mi vida, para que Dios pueda hacer algo sobre mi casa, para que Dios pueda hacer algo sobre mi negocio. Todo eso lo vimos la semana pasada. Es decir, yo hago y Dios hace. ¿Sí? Esa es la base de toda la obediencia bajo la ley. El problema es que nosotros cojamos eso y lo traslademos al pacto de gracia. Y es entonces cuando nosotros nos metemos en problemas porque lo condicionamos todo. Y escúcheme bien, bajo el pacto de la ley es cierto que todo estaba condicionado a lo que el hombre hacía o no hacía. Todo, es cierto, lo vimos. Pero bajo el pacto de la gracia, todo está condicionado a lo que la persona cree, no a lo que hace. Es decir, para que lo entendamos de otra manera, su bendición no está condicionada a lo que usted haga. Y aquí es donde necesito que usted me dé toda su atención y que usted me escuche con una actitud de querer aprender. Por eso cuando la gente dice, si obedeces, Dios te va a bendecir. No, escuche, yo ya fui bendecido porque yo ya obedecí. ¿Obedecí a qué? A la fe. Porque cada vez que el nuevo pacto habla de fe, está hablando de fe en Jesús. Siempre. Siempre que en el nuevo pacto usted vea fe, usted tiene que entender que habla de fe en Jesús. Entonces, ¿cuál es la obediencia clave de la persona? Fe en Jesús. Bajo el antiguo pacto, todo dependía de lo que la persona hacía. Bajo el nuevo pacto, todo depende de lo que yo creo. ¿Cuál es mi creencia? ¿Qué es lo que yo decido creer? Es decir, bajo el antiguo pacto dependía de lo que yo hacía. Bajo el nuevo pacto tengo que creer en lo que ya fue hecho. Así es, amén. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Ven la diferencia? Bajo el antiguo pacto yo hago para que Dios haga. Bajo el nuevo pacto me toca creer en lo que fue hecho. Amén. Yo no tengo que hacer para ser sano, pero sí tengo que creer que por las llagas de Jesús yo fui sanado. Yo no tengo que hacer para ser próspero, pero sí tengo que creer que Jesús se hizo pobre para que yo sea rico. Entonces,
Vimos Malaquías 3 la semana pasada. Yo no tengo que dar mis diezmos para que los cielos se abran, pero sí tengo que creer que Jesús dejó los cielos abiertos sobre mi casa. Amén, amén, amén. Yo no tengo que dar dinero para que Dios me prospere, pero tengo que creer que en Cristo todo ha sido suplido. ¿Me estoy explicando? Escuche, esta es la gran diferencia. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde, la obediencia a la fe, porque esa es la obediencia del nuevo pacto. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Significa que yo no hago cosas para Dios? Sí. Pero todo lo que yo hago para Dios es una consecuencia de lo que yo creo. No es para producir algo, no es para provocar algo, es simplemente lo que yo creo. Y como yo creo, yo hago. Nunca, jamás nosotros enseñaremos que el cristiano no tiene que hacer nada. Claro que como cristianos hacemos cosas. ¿Qué es lo que hacemos? Fluimos en la nueva naturaleza que ya tenemos en Cristo. Eso es lo que hacemos. Entonces, escuche, nosotros oramos, nosotros no caminamos en pecado, nosotros ayunamos, nosotros estudiamos la palabra, nosotros nos congregamos, nosotros somos generosos con nuestras finanzas, etcétera, etcétera. Póngale ahí lo que quiera. ¿Pero por qué? No porque nos obligan a ello, no porque tratamos de manipular a Dios, sino porque hemos entendido quiénes somos en Cristo. Entonces, la clave de todo lo que nosotros tenemos que aprender a hacer y a vivir es primero trabajar con nuestras creencias. ¿Qué es lo que usted cree? Ese es el punto. Porque lo que usted crea va a determinar su comportamiento. Su comportamiento es un fruto de lo que usted cree, simplemente. Entonces, a mí nadie me tiene que obligar a venir el domingo a la iglesia porque yo sé en quién creo. Y como sé en quién creo, dejo que fluya lo que yo soy. ¿Me está siguiendo? Pero nadie me obliga. Nadie me obliga a hablar. Nadie me obliga a levantar mis manos y a cantar a Dios y a alabarle y glorificarle. Todo es un fruto de lo que yo soy. Ahora podemos preguntarnos, ¿y por qué hay gente que no lo hace? Porque no se les ha enseñado bien. El tema es enseñarle bien a la gente. ¿Sí? Acompáñenme a Romanos, capítulo 1. Entonces, ¿cuál es nuestra obediencia hoy? Es nuestra obediencia a la fe en Jesús y su obra completa. Esa es nuestra obediencia. Creo en Jesús y creo en lo que Jesús hizo por mí. Escuche, es la única manera realmente de caminar como lo que somos. No hay otra. Por eso uno puede tratar de querer cambiar muchas cosas externamente, como hace toda religión que se dé a conocer, pero al final todo eso no sirve, todo eso es vano. Algunos pueden llegar a hacerlo sin ninguna duda, pero el cambio determinante no es el que se produce afuera, el cambio determinante es el que se produce en el interior de la persona. Amén. Y nosotros como cristianos, si entendemos el Evangelio, vamos a entender que yo necesito creer en el cambio que Dios hizo en mí para que luego se acabe manifestando en el exterior. Pero primero necesito creer en lo que fue hecho en mí, en lo que Dios ha hecho en mí. La vieja criatura murió absolutamente y ahora yo soy una nueva criatura en Cristo. Todo lo viejo pasó absolutamente y ahora todo ha sido hecho nuevo. Y en eso es donde yo camino. Y para eso yo debo renovar mi forma de pensar. Hacia ese lugar de entender que en Cristo yo soy una nueva criatura. Romanos capítulo 1. Verso 5. Dice así, ¿lo tiene? Amén. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en
todas las naciones por amor de su nombre, para la obediencia a la fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesús. Fe en Cristo. Entonces, escuche, cuando nosotros hablamos de abrir los ojos, es necesario que nuestros ojos sean abiertos a la realidad del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando yo veo lo que el Evangelio me quiere enseñar, yo voy a poder disfrutar mi vida cristiana como nunca antes. Voy a poder, escuche, hay un hombre de Dios que a veces he nombrado, que es Andy Woman, y a veces he nombrado este libro también, que es El cambio sin esfuerzo. El cambio sin esfuerzo, él habla justamente de lo que estuvimos viendo en la serie Quiero Cambiar, y un poco lo que vemos en esta serie. Es entender lo que ya fue hecho en mí para que lo que hay en mí salga afuera. De nada sirve que yo le manipule a usted para que usted haga cosas si usted no ha entendido quién es usted en Cristo. Usted puede ver que todo lo que existe de manipulación hoy en día siempre es para el beneficio del manipulador. ¿Sí o no? Entonces tenemos apóstoles controlando a la gente, profetas manipulando a la gente, que ni son apóstoles ni son profetas. Y ellos ponen esa presión sobre la gente para que toda la gente cuide de ellos y para que les den dinero y para que les cuiden, porque son sus padres espirituales también. Tenemos esa paternidad espiritual. Soy tu padre espiritual, tú tienes que cuidarme. Pero escuche, de nada sirve que los cristianos caminen de esa manera. Al pueblo de Dios hay que enseñarle quiénes somos en Cristo. Así es. Amén. Y luego tenemos el otro lado, el lado legalista, que es obligar al cristiano a que viva en santidad. Forzar al cristiano con normas y con reglas para que sean santos, para que vivan en santidad y para que obedezcan a Dios. Y tampoco sirve de nada. Porque lo único que tenemos son cristianos frustrados y con un yugo que les está pesando, que les impide avanzar en lo que Dios preparó para ellos. No, escuchen, necesitamos que se nos enseñe lo correcto. El miércoles hablábamos que si yo quiero creer lo correcto, yo necesito oír lo correcto. Yo no puedo creer lo correcto si no oigo lo correcto. Cuando a mí se me enseña lo correcto, yo voy a desarrollar creencias correctas. Y si yo desarrollo creencias correctas, yo voy a poder comportarme correctamente. Sin que nadie me obligue, sin que nadie me fuerce, sin que nadie me manipule para ello. Entonces, todo lo que usted puede ver en el nuevo pacto, usted puede ver que el enfoque siempre era obediencia a la fe. Fe en Jesús, pero escúcheme bien, fe en Jesús y en lo que Él hizo. Amén. Porque ese es el punto. Yo a donde quiero llevarle con la enseñanza de hoy es que usted deje de tener fe en su obediencia. No tenga más fe en su obediencia. Tenga fe en la obediencia de Jesús. Amén. Es decir, esta enseñanza tiene el propósito de cambiarle a usted el enfoque. Deje de enfocarse en lo que usted hace y enfóquese en lo que Jesús hizo por usted. Amén. Deje de enfocarse en lo que usted tiene que hacer para Dios, en lo que usted tiene que lograr para Dios, y enfóquese en lo que Jesús hizo y en lo que Jesús logró por usted. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia nunca va a ser perfecta, nunca va a ser plena, completa y absoluta. Entonces, la frustración viene cuando yo no obedezco perfectamente. Yo no sé si a usted le ha pasado o no alguna vez, pero a mí me ha pasado. Entonces Satanás viene, aprovecha todo para condenar. Escuche, Satanás va a aprovechar cualquier oportunidad que tenga para condenarnos siempre. Siempre, esa es la realidad. Venga conmigo a Romanos 5. Verso 12. Romanos 5:12. Dios es bueno. Amén. Y vamos a quedarnos aquí en este pasaje, vamos a leer hasta
el 21 para ver algunas cosas aquí. ¿Lo tiene? Amén. Dice así, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿cuántos pecaron? Todos pecaron. ¿Y qué hizo usted para pecar? Nacer. Y eso tampoco fue culpa suya. No fue algo que usted decidiera. Te dice, mis padres lo decidieron. Bueno, tampoco, Dios lo decidió, porque todos nacemos con un propósito de Dios. Amén. Simplemente nuestros padres fueron el instrumento para que naciéramos con un propósito de Dios. Amén. Pero nacimos ahí un día. Y aquí estamos. Exactamente, señora Luisa. Nacimos y aquí estamos. Con un propósito. Pero por el hecho de nacer, todos, absolutamente todos, nacemos pecadores. No se salva ni uno. Ni el más guapo, ni el más feo por ser feo. Ni el más alto, ni el más bajo. Ni el más listo, ni el menos listo. Por no llamarlo otra cosa. Menos listo, simplemente. No se escapa ninguno. Todos nacemos pecadores. ¿Por qué? Porque va en nuestro ADN. No genético, pero sí ADN. Porque desde que Adán pecó, dice, el pecado entró en el mundo ¿por quién? Por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Entonces, desde que Adán pecó, las mujeres dicen, ¿quién iba a ser sino un hombre, no? Entonces, cuando Adán pecó, el pecado pasó a todos los hombres porque todos somos pecadores. Ahora recuerde esto, que cuando hemos hablado de justicia lo hemos remarcado mucho. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es decir, los pecados que cometemos no nos hacen pecadores, sino que los pecados que cometemos son un resultado de lo que nosotros ya somos. Si no lo fuéramos, no lo haríamos. Sé que parece un trabalenguas, pero ¿me explico? Si no fuéramos pecadores, no haríamos acciones de pecado. El tema es que ya nacemos así. Y a veces ya hay niños que desde bien chiquititos aprenden a mentir ya. O aprenden a ser egoístas, ya no compartir nada. O aprenden a echarle la culpa a los demás. Yo no fui, he sido. Y a lo mejor no hay nadie. Porque ya nacemos todos pecadores por un solo hombre. Por eso cuando Jesús nace de mujer, pero sin la colaboración de ningún hombre. Porque en la semilla del hombre es donde está la naturaleza del pecado. Por causa de Adán. Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Antes de la ley había pecado, sí. ¿Cuándo comenzó la ley? Éxodo 19, Éxodo 20. ¿Empieza la creación en ese momento? No. Tenemos todo Génesis antes de llegar a Éxodo. Y tenemos algunos capítulos de Éxodo y al pueblo de Israel esclavo de Egipto y al pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto. Moisés siendo usado por Dios. Escuche, Abraham pecó. ¿Pecó Abraham? Sí, Abraham mintió. Abraham dijo de Sara que no era su esposa. ¿Y Dios le echó en cara eso a Abraham? Nunca. Dios le echó en cara el hecho de que se acostara con Agar para tener un hijo que no era el de la promesa. Tampoco. Dios le dijo, mira, no va a poder heredar este con el otro. Y cuando el hijo Isaac nació, lo que Dios le dijo es, te aconsejo que los eches de tu casa porque no pueden convivir juntos. Échalos. Bueno, más que un consejo fue un mandato. ¿Había pecado antes de la ley? Sí. Pero, donde no hay ley, ¿qué ocurre? No se inculpa de pecado. Es decir, podemos llenar la ciudad de semáforos, pero si no hay una ley que me diga que yo no debo saltarme un semáforo en rojo, yo me puedo saltar un semáforo y si me para un policía, ¿qué va a pasar? Me dice, oye, usted se ha saltado un semáforo en rojo, yo le voy a decir, ¿qué? ¿Dónde está el problema?
No, es que eso no es legal. Perdone, ¿dónde lo pone eso? Muéstreme la ley, le voy a multar. Usted no puede multarme si yo no me he saltado ninguna ley. ¿Me explico? Amén. Entonces, si no hay una ley, ahora en la autoescuela, ¿qué ocurre? Nos enseñan las leyes de circulación para que sepamos, para que cuando nos pare la policía y nos digan, te has saltado un semáforo, tengamos que decir, pues sí, tiene razón. Pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, aunque no había ley, la muerte ya reinaba. ¿Por qué? Porque el pecado entró. Y si el pecado entró, Dios les dijo bien claro, Dios le dijo bien claro a Adán, si coméis de ese árbol, moriréis. Por lo tanto, entró el pecado, entró la muerte. A algunos les costó morirse porque no sabían. Entonces vivían 700 años, 800 años, y alguna vez le decía a la esposa al marido, pero muérete ya, y dice, pero es que no sé morirme todavía. No tenemos experiencia de eso todavía. Eso es lo que pasaba. Bueno, lo del marido a la mujer y la mujer al marido no sé si pasaba, pero que no sabían morirse, sí, cientos de años vivían. Matusalén, 900 años. Y ahí estaba el hombre jugando a fútbol, con 900 años. Y uno dice, pero ¿dónde va este hombre? Porque no sabían morir. ¿Por qué? Porque no era la naturaleza del ser humano morirse. Dios nunca creó al ser humano para que muriera. Dios creó al ser humano para que viviera eternamente. Amén. Verso 15. Dejamos la parte mala para entrar en la parte buena. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Por la gracia de uno, es decir, por la transgresión de uno murieron muchos, pero ahora, por causa del don de Jesucristo, muchos están disfrutando de la gracia. Amén. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Todos, absolutamente todos aquellos que colocan su fe en Jesús son justificados delante de Dios. ¿Qué significa eso? Tienen una posición correcta delante de Dios. Son declarados no culpables. ¿Me está escuchando? Hemos sido declarados en Cristo no culpables. No hay culpa sobre nosotros. Por eso luego, en el capítulo 8, el mismo apóstol Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque si no hay culpa, no puede haber condenación. No se puede condenar a alguien que no es culpable, ¿sí o no? Usted puede hacer todos los juicios, y si una persona no es culpable, no se le puede condenar. Entonces lo que aquí me está diciendo es que nosotros en Cristo hemos sido justificados, declarados no culpables. Es decir, por causa de estar en Cristo, Dios me ve como si yo nunca hubiera pecado. Nunca, jamás. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, diga conmigo, mucho más. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Escuche, Dios nos ha escogido para que podamos reinar en vida. Dios no nos ha escogido para que seamos víctimas. Así es. Ni de las circunstancias, ni del mundo, ni del diablo. Dios nos ha escogido para que reinemos en vida. ¿Qué significa reinar en vida? Como leíamos antes, caminar como más que vencedores. Es decir, enfrentar la situación sabiendo que yo estoy en una posición de victoria y desde mi posición de victoria yo disfruto de la victoria que ya tengo en Cristo. Es decir, yo reino en vida, pero ¿por medio de quién? De Jesucristo. Solamente.
Yo no puedo reinar en vida si no es por medio de Jesucristo. Yo no puedo reinar en vida si no es por medio de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué estamos viendo esto? Vamos a avanzar un poquito más. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿por la qué? Por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesús. Los muchos serán constituidos justos. ¿Dónde quiero llevarle? Le repito, la obediencia bajo el nuevo pacto es fe en Jesús y en lo que Él hizo por mí. Qué bueno es que nosotros podamos congregarnos fielmente cada semana. Qué bueno es que nosotros podamos disfrutar de nuestra vida de oración. Qué bueno es que podamos ayunar. Qué bueno es que podamos ser generosos con nuestros diezmos y ofrendas. Todo eso es maravilloso. Todo eso es glorioso. Qué bueno es que caminemos como lo que somos, libres de todo pecado. Y que no cedamos a ningún tipo de pecado en nuestra vida. Gloria a Dios por ello. Todo eso es glorioso. Pero mi obediencia no determina lo que yo soy en Cristo. Mi obediencia es simplemente a la fe en Jesús, y lo que yo hago es una demostración de lo que yo soy en Cristo. Es un fruto. Es un fruto. Claro, repito, claro que es bueno practicar todo lo que tiene que ver con la piedad, si usamos la palabra de Pedro. Todo lo que ha sido dado para la vida y la piedad. ¿Qué es la piedad? Mi devoción a Dios. Claro que todo es bueno. Si me levanto a las 4 de la mañana para orar, gloria a Dios. Sí, amén. Es buenísimo. Si usted quiere ayunar cierto tiempo al mes, gloria a Dios. Pero entienda que nada de lo que Dios ha hecho por usted está basado en lo que usted está haciendo para Dios. Esa es clave. Amén. Nada de lo que Dios ha hecho por mí está basado o depende o está condicionado a lo que yo hago para Dios. No. Ahí sí que no. Todo lo que Dios ha hecho por mí está condicionado a lo que Jesús hizo por mí. Por lo tanto, está condicionado a la obediencia de Jesús. Porque habrá un día, ojalá que no, pero habrá un día que a lo mejor una semana usted no vaya a la iglesia. Habrá un día que a lo mejor usted no ayune. O habrá un mes que a lo mejor usted no traiga su diezmo a Dios. ¿Y qué ocurre ahí entonces? Si toda mi fe ha sido puesta en lo que yo hago para Dios y mi bendición depende de lo que yo hago para Dios, el día que yo no lo hago para Dios, todo se viene abajo. Así es. Todo se desmorona, todo se cae. Por eso yo no debo poner mi sanidad que dependa de lo que yo hago para Dios. Mi sanidad no depende de lo que yo hago para Dios. Mi sanidad depende de que Jesús llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores, y por su llaga yo he sido sanado. De eso depende mi sanidad. Entonces, aquí dice, claro, es verdad que uno desobedeció, y por causa del que desobedeció, todos fuimos constituidos pecadores. Es cierto, pero hubo uno que obedeció, y ese nos ha constituido justos. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, es verdad que Adán desobedeció, pero escuche, no debemos quedarnos en Adán. No deberíamos predicar desde la desobediencia de Adán, porque Jesús obedeció. Vean conmigo a Filipenses 2. Verso 5. Filipenses 2, 5. ¿Lo tienen? Amén. Dice así.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, escuche bien, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta cuándo fue obediente Jesús? Hasta la muerte. Es decir, hasta el momento en el que Jesús tenía que ser obediente, lo fue. A partir de ahí, Jesús, por causa de cargar con el pecado de toda la humanidad, descendía al infierno y ahora le tocaba al Padre resucitarlo. Si el Padre quedaba satisfecho con la ofrenda o el sacrificio de Jesús, el Padre resucitaría a Jesús al tercer día, después de examinar la ofrenda. El Padre quedó satisfecho y Jesús resucitó. Pero Jesús fue obediente hasta el mismo momento en el que tuvo que ser obediente. Aún en el huerto de Getsemaní, Jesús está orando. Dice la Biblia que sudaba sangre. Y Jesús dice: Padre, si puede ser que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo haré lo que he venido a hacer, cueste lo que cueste. Yo seré obediente por ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía perfectamente, Jesús, Dios Hijo, sabía perfectamente que usted y yo no podríamos ser obedientes de una forma perfecta. ¿Sabe una de las cosas que menos me gustan de la religión? Es que han querido crear cristianos aparentes. Y escuche, la apariencia no sirve de nada. Así es. Porque Dios, con apariencia, quizá podemos intentar engañar a algunas personas. Así es. Aunque recuerden que todos los que somos cristianos tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro. Total. Y a lo mejor algunos piensan que nos están engañando, pero nosotros sabemos que no nos están engañando, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y nos está diciendo, nada. No, no es así. Pero la apariencia, al que nunca jamás podremos engañar, es a Dios. Por lo tanto, ¿por qué querer aparentar que somos perfectamente obedientes? No lo somos. No somos perfectamente obedientes. Y esto no es una... Pastor, no diga eso, hablemos fe. No, esto no es mala confesión. ¿Sabe por qué? Porque solamente si usted entiende esto, usted va a poder ser liberado de la condenación que Satanás quiere traer a nuestras vidas. Amén. Porque la condenación, yo le hablo de mi vida, por ejemplo. La condenación venía después de la típica frase de fallarle a Dios. Usted no puede fallarle a Dios. Eso ya que lo sepa. Usted no puede fallarle a Dios, nadie puede fallarle a Dios, porque Dios no nos está mirando a nosotros, está mirando a Cristo. Aleluya. No piense, le he fallado a Dios. No, eso es condenación. No estoy diciendo que si hacemos algo que no es correcto, no estoy diciendo que no lo reconozcamos y que no nos arrepintamos. No. Ahora entraremos en eso. Ahora llegaremos ahí, un momentito. Pero lo que estoy diciendo es que usted no se debe dejar condenar por el diablo, porque esto que hemos leído, que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es precisamente para que usted ponga su fe en esto. Y que cuando nosotros no hacemos las cosas 100% bien como se supone que debemos hacerlas, podamos decir, pero gracias a Dios que estoy en Cristo. Gloria a Dios. Y en Cristo no hay condenación para mí. Aleluya. Amén. No hay condenación. Amén. Yo no estoy diciendo que yo quiero hacer las cosas mal. Yo quiero hacerlo bien y cada vez quiero hacerlo mejor. Y como dije el otro día, al principio las hacíamos mal, pero cada vez las hacemos mejor. Amén. Esa es la realidad. Dijo el pastor Jim, ¿se acuerda de eso? Lo conté, el pastor Jim dijo, al principio yo pecaba de vez en cuando, al principio de ser cristiano, ahora peco de vez en cuando. ¿Por qué? Porque cada vez hacemos las cosas mejor. Amén. Porque las queremos hacer mejor, Sí. pero no para ganarnos el favor de Dios, sino porque simplemente nuestra naturaleza se va manifestando. Aleluya. Gloria. Y conforme usted viene a la iglesia y usted se sienta a ver la palabra y permite que la palabra renueve su forma de pensar, cada vez lo haremos mejor. Aleluya.
Cada vez nos congregaremos mejor, diezmaremos mejor, seremos más generosos, oraremos mejor, estudiaremos mejor. Claro que sí, porque es lo que somos. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Dios está en nosotros. Y cada vez lo haremos mejor, pero aun cuando fallemos, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Dios no retira su sanidad de nosotros cuando nosotros se supone que le hemos desobedecido. Quiero que esa fortaleza religiosa usted se la saque de su mente. Por eso necesito golpearlas. Dios no retira su sanidad de nosotros cuando nosotros desobedecemos. Dios nos retira su bendición de nosotros cuando nosotros desobedecemos. Dios nos retira su prosperidad de nosotros cuando nosotros desobedecemos. Dios nos rompe la comunión con nosotros cuando nosotros desobedecemos. No lo hace. ¿Por qué? Porque todo eso Dios nunca lo fundamentó en nosotros, sino que lo fundamentó en Cristo y en lo que Cristo hizo. Aleluya. Entonces mi pregunta es, ¿puede Cristo ser removido? ¿Puede el sacrificio de Cristo ser removido? Entonces su sanidad no puede ser removida, ni su comunión con Dios, ni su prosperidad, ni su bendición. Entonces la gente dice, si quieres ser bendecido, tienes que obedecer a Dios. No, estando en Cristo ya he sido bendecido. Simplemente. Yo no tengo que hacer nada para ser bendecido. Yo estoy en Cristo y por eso soy bendecido. Yo no tengo que hacer nada para ser sano. No tengo que hacer nada para ser sano. Si estoy en Cristo, yo ya soy sano. Yo no tengo que hacer nada para ser próspero. Si estoy en Cristo, yo ya soy próspero. Ese es el punto. Todo lo que yo hago será un resultado de lo que yo soy. Pero jamás será la raíz de lo que yo soy. No, es un resultado. ¿Dejo de pecar? Sí, pero como resultado. Nada más. Es un resultado. Ahora, venga conmigo a 1 Corintios 6 para ver aquí algo. Muy bien, entonces significa que yo puedo hacer lo que quiera. ¿Se acuerda que eso ya lo hemos hablado? ¿Significa eso que yo puedo hacer lo que quiera? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Como dice el público de la llamada, consultamos a San Google a ver qué nos dice. Pone ahí en San Google, ¿puedo hacer lo que quiera? Sí, pero no conviene. Sí, pero no conviene. Gente ha dicho que no, rotundamente. Y tenemos aquí una respuesta un poco más, sí, pero no conviene. Eso es lo que vamos a leer, ese es el versículo. Estamos casi jugando la vida. ¿Puedo hacer lo que yo quiera? ¿Están de acuerdo con Farisa? Se van uniendo. ¿Qué hago? ¿Respondo a la pregunta o no? Sí. De hecho, esto lo hablamos quizá a 2 semanas. Puede ser, 2 o 3 semanas. Claro que sí, como cristianos podemos hacer lo que queramos. Porque la pregunta no es esa. La pregunta es, si me estoy preguntando eso, ¿qué es lo que quiero hacer? Así es. ¿Por qué me hago esa pregunta? Porque a veces cuando la persona escucha una enseñanza como esta, piensa, ¿quiere decir eso que yo puedo hacer lo que quiera? Entonces, vayamos a la raíz de todo entonces, que es, ¿por qué te estás haciendo esa pregunta? ¿Qué es lo que quieres hacer?
que la ley no te ha dejado hacerlo todavía. Porque ese es el punto. Hay cristianos que no hacen lo que quieren hacer, se supone, porque hay una ley que les ha impedido hacerlo. Pero si les diera rienda suelta... ¿Cuál es el punto? El punto, recuerde que yo le enseñé en Gálatas, ¿se acuerdan? Los deseos del espíritu contra los deseos de la carne. Lo que dijo el ministro Rubén Maraví. ¿Puedo pecar todo lo que quiera? Sí, pero el tema es que no quiero pecar. ¿Puedo hacer todo lo que quiera? Sí, porque todo lo que quiero hacer es bueno para Dios. Ahora entiendo la respuesta y eso es lo que vamos a ver ahora. Está bien. Obediencia bajo el nuevo pacto es fe en Jesús y es lo que Jesús hizo por mí. Y por lo tanto, cada vez que yo me equivoco, cada vez que yo peco, usemos la palabra que conviene porque es la que es, yo puedo levantar mis manos y puedo decir, reconozco que he pecado, pero gracias a Dios por Jesús y por su obediencia perfecta. Eso nunca, jamás, debería moverme a mí a querer vivir una vida de pecado. Jamás. Es totalmente ilógico. Nadie, como cristiano en su sano juicio, va a querer abrazar una enseñanza así para decir, ahora yo voy a vivir una vida de pecado. Si eso ocurre, yo solo llego a una conclusión, y es que nunca fue cristiano. Se congregaba en la iglesia, pero nunca nació de nuevo. Esa es mi conclusión. Porque un cristiano se podrá equivocar más o menos, pero nunca, jamás querrá ir en contra de la voluntad de Dios para su vida. Escuche, cuando yo he cometido pecados en mi vida, yo nunca me he sentido bien después. Y esa es una señal de que usted es un hijo, una hija de Dios. Pero ojo, no confundamos eso con la condenación que viene y que Satanás aprovecha para que usted se hunda. No, simplemente porque algo dentro de mí me dice, aquí no he caminado como lo que yo soy otra cosa. ¿Por qué? No estoy hablando de condenación, es ¿por qué he cedido a esto cuando yo soy una nueva criatura en Cristo? Yo he muerto al pecado. Yo no tengo nada que ver con el pecado. Entonces es como una rabia, si me permite decirlo así, de decir, ¿cómo puede ser que yo haya cedido cuando yo no tengo nada que ver con esto? ¿Qué debo hacer cuando peco? 1, reconocer que he pecado, si me he dado cuenta. 2, ¿qué es reconocer que he pecado? Es reconocer lo he hecho mal. Y cuando reconozco, 2, darle gracias a Dios porque aunque yo he pecado, sigo siendo la justicia de Dios en Cristo. No permita la condenación en su vida. No le abra la puerta a la condenación. Yo no estoy diciendo que neguemos el pecado. No. Reconozco, y lo puedo decir delante de Dios, y puedo decirle, Padre, reconozco que he pecado, pero te doy gracias porque en Cristo sigo siendo la justicia. Sigo siendo justicia, porque para eso está la sangre. La sangre es la que me mantiene limpio. La sangre es la que me limpió y me mantiene limpio hoy. Y me seguirá manteniendo limpio porque la sangre sigue vigente. Escuche, mientras la sangre de Cristo siga vigente, usted seguirá limpio delante de Dios. Esa es la realidad. Entonces, ¿la sangre de Cristo ha caducado? ¿La sangre de Cristo estuvo vigente solo para un pecado, pero cuando aparece el otro ya no? No, la sangre de Cristo está vigente siempre y yo recibo ese perdón. Entonces, primero reconozco que he pecado. Segundo, reconozco que sigo siendo la justicia. Tercero, recibo el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque el perdón está disponible siempre para todos. ¿Sí? El perdón está siempre disponible para todos. Cuarto, apelo o me abrazo a la gracia de Dios para que me ayude a poder vivir como lo que soy.
un hijo de Dios, muerto al pecado, viviendo para la justicia. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, lo que decía, 1 Corintios 6, verso 10. No, 1 Corintios 6, no, perdón. 12, sí. 6, pero 12, me había equivocado. ¿Lo tienen? Amén. 1 Corintios 6, 12, ahora sí. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, dice. Luego el capítulo 10, verso 23 también lo vuelve a decir. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, pero a mí me gusta mucho la última frase del verso 12 del 1 Corintios 6. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Qué buena frase. Ahora, este es el punto. ¿Por qué a veces la gente... El tema es que hemos confundido conceptos. Entonces la gente dice, si tú no obedeces a Dios, no vas a tener la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos estudiado y hemos confundido conceptos. Porque aquí hay un punto importante, y es que toda decisión que yo tomo aquí en la tierra me va a afectar para bien o para mal aquí en la tierra. Toda. Y ahí es donde se han confundido puede ser, creo yo, esta es mi opinión, si usted tiene otra, pues luego la comentamos, ahí es donde se han confundido los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano ha practicado el pecado, ha sufrido las consecuencias de eso, y entonces uno puede cometer el error de pensar, ¿ves? Dios te ha quitado la bendición. No, la bendición sigue estando en nosotros, pero nuestras decisiones nos afectan en la tierra. Así es. Es decir, yo soy un hijo de Dios, muerto al pecado, he sido justificado, santificado, tengo la bendición, la sanidad, la prosperidad en mí, pero por lo que sea, yo decido practicar una vida de pecado, yo voy a sufrir en la tierra. Así es. ¿Por qué? Porque estoy abriéndole la puerta al diablo. Así es. Como dice Andrew Womack, ya bastante pelea tenemos contra el diablo como para que encima nosotros le demos la munición. Lo siento, pero no es lógico. Si yo tomo decisiones malas en la tierra, voy a sufrir. Sé que esta no es una predicación para que usted salte y lance y diga amén, gloria a Dios, ¿no? Pero es la realidad. Así es. Por eso hay algo que estaba en el antiguo pacto y que sigue vigente bajo el nuevo pacto, y es el poder de la decisión de la persona. Lo que usted decida le afecta para bien o para mal aquí. Así es. Pastor, ¿cuál es la buena noticia? Que Cristo ha sido hecho nuestra sabiduría. Por lo tanto, sabiduría es la habilidad para tomar decisiones correctas en la tierra que me benefician en mi futuro. Amén. Gloria Eso a es Dios. sabiduría. La habilidad para tomar decisiones correctas aquí en la tierra hoy que me benefician para mi futuro. Entonces, la buena noticia es que en Cristo yo tengo la sabiduría para tomar buenas decisiones. Amén. Por lo tanto, si yo quiero, yo puedo vivir una vida tomando buenas decisiones. ¿En alguna de esas me puedo equivocar? Sí, pero bueno, me levanto y digo, Padre, me he equivocado, lo reconozco, pero vamos para adelante. Vamos para adelante. Ahora, ¿de qué me sirve todo esto a mí personalmente, pastor? Bueno, primero, cuando usted no permite la condenación en su vida, para usted va a ser más fácil disfrutar de todos los beneficios que Cristo pagó por usted. Y segundo, usted necesita entender que tiene la sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas. Porque si yo tomo decisiones incorrectas, voy a sufrir en la tierra y Dios no quiere que yo sufra. Amén. ¿Usted cree que Dios quiere que usted sufra? No. Dios no quiere que nosotros suframos. Por lo tanto, Él nos ha dado a Cristo como nuestra sabiduría para que tomemos decisiones correctas que nos ayuden a no sufrir. Amén. Así es. Porque
porque si tomo decisiones incorrectas voy a sufrir. Así es. Por eso entiendo la respuesta que han dado antes. ¿Puedo hacer lo que quiera? Sí, pero no me conviene. Entonces, como cristiano, por eso, perdónenme que me repita, pero la base, gracias a Dios que hemos podido entender esto cada vez más, y es algo que arde en mí continuamente, la base es que usted crea correctamente. Amén. Esa es la base de todo. Que creamos correctamente. Porque si yo creo correctamente, toda mi vida va a ser afectada por mi creencia. Lo que yo pienso, lo que yo hablo, cómo yo actúo. Y por lo tanto las consecuencias de ello son un resultado de lo que yo creo. Y si lo que yo creo es un resultado de lo que yo oigo, debo cuidar lo que oigo. Entonces, cuando usted es enseñado correctamente, usted va a vivir correctamente. Yo no tengo que obligarle, yo no tengo que empujarle a que viva en santidad, a que obedezca a Dios, a que sea generoso, a que esto, a que se congregue, a que lo otro. Yo no tengo que empujarle, yo tengo que enseñarle para que usted crea quién es usted en Cristo. Y cuando usted crea quién es usted en Cristo y crea quién es Dios para usted, usted va a fluir en eso simplemente. Simplemente, sin esfuerzo. Pero claro que yo puedo ser cristiano, puedo estar bendecido, sano, próspero, pero si yo tomo decisiones incorrectas en la tierra, o yo me dejo llevar por cosas que no debo dejarme dominar, voy a sufrir. Así es. Voy a sufrir. Entonces uno dice, bueno, yo sé que si me emborracho, Dios me ha perdonado. Sí, es cierto, pero se está jugando la vida. Así es. O puede caer enfermo. Entonces sí, Dios le ha perdonado. Claro que sí. Porque Dios nos ha perdonado a todos en Cristo. Y Dios no tiene una lista de pecados. Esto sí, esto no, esto tal vez. No. Dios nos ha perdonado a todos en Cristo. Pero yo me estoy jugando la vida. Si me emborracho y conduzco, me estoy jugando la vida. Ese es el punto. Si yo hago cosas que no debo hacer, voy a sufrir en la tierra. Pero ahora que yo entiendo que estoy en Cristo, ahora que yo entiendo lo que Cristo ha hecho por mí, lo que yo soy en Cristo y lo que Cristo es en mí, entonces yo puedo caminar como lo que soy. Puedo caminar como lo que tengo y como lo que puedo por causa de Cristo. Esa es la base, querido, querida. Ese es el punto. Ahora, ¿sí pueden ver la diferencia entre la obediencia bajo la ley y la obediencia bajo la gracia? Amén, amén, amén. La obediencia bajo la gracia, Jesús. Lo que Jesús ha hecho por mí. Estoy sano por Jesús. Soy próspero por Jesús. Estoy bendecido por Jesús. Tengo vida abundante por Jesús. No es por mí. Entonces, en el antiguo pacto todo dependía de ellos, dependía de lo que ellos hacían, dejaban de hacer. Aquí no, aquí dependo de Jesús. Amén. Esa es la clave de todo. ¿Por qué nosotros tenemos un compromiso con este mensaje? ¿Por qué queremos predicar a Cristo cada vez a más gente y cada vez en más lugares? ¿Por qué? Porque no conozco otro mensaje que levante a la persona de Cristo como este mensaje. No lo conozco. No hay ningún mensaje que exalte la persona de Jesús. Por eso hablamos de obediencia a la fe. Hay otros versículos que no los he dado, que nos hablan obediencia al Evangelio. ¿Qué es obedecer al Evangelio? Creer en Jesús. ¿Qué es obedecer al Evangelio? Creer en las buenas noticias de la gracia de Dios. Porque al fin y al cabo solo hay un Evangelio. La gente ha querido separar el Evangelio y han hablado del Evangelio de prosperidad, el Evangelio de esto. No lo escuches, solo hay un Evangelio y es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Al Evangelio de Jesucristo, bíblicamente hablando, se le llama el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino, el Evangelio de la gracia.
No existe el evangelio de prosperidad. Existe un evangelio que produce prosperidad a las personas. Amén. Porque es el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios, así es. Eso sí, pero no el evangelio de, solo hay un evangelio. Y la Biblia me habla que yo debo ser obediente al evangelio. Escuche, cuando usted oiga la palabra obediencia, recuerde, mi obediencia es mi fe en Jesús. Amén. Esa es mi obediencia. ¿Qué voy a hacer cuando una enfermedad trate de golpear mi cuerpo? ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a ser obediente a Dios. ¿Cómo? Fe en Jesús. Amén. No, para ser sano tienes que ser obediente. No. Yo he entendido que cuando una enfermedad viene contra mí, sí es verdad, voy a ser obediente en una sola cosa. Fe en Jesús. Amén. Por las llagas de Jesús yo fui sanado. Amén. Ahí está mi fe. Amén. Entonces cuando la enfermedad viene, yo le digo, enfermedad, en el nombre de Jesús te vas. Porque yo fui sanado. Amén. Mi fe está puesta en Jesús. Amén. Entonces Satanás viene y dice, no, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No te va a hacer nada. Jesús lo dejó todo hecho. Gloria a Dios. Luego abro paréntesis y ya acabo con esto. Pero eso no indica que respecto a sanidad, cuando Dios le da indicaciones, claro que nosotros obedecemos a las indicaciones que Dios nos da. Como le conté el ejemplo de este pastor que tuvo un cáncer y Dios le dio una dieta específica para él y él obedeció a eso, pero él no obedeció para estar sano, él ya sabía que estaba sano. Él obedeció porque Dios le dijo, esto va a ayudarte a cuidarte. Pero no obedeció para ser sano, obedeció sabiendo que ya había sido sanado por Dios. Claro que seguimos indicaciones de Dios y las obedecemos, pero nunca para tratar de obtener algo de Dios, sino sabiendo lo que ya tenemos en Cristo. Claro que si a mí Dios me dice que dé cierta cantidad de dinero a la iglesia, yo lo voy a hacer, pero no lo hago para que Dios me dé, lo hago porque sé quién soy en Cristo. Amén. Sé que ya soy próspero, sé todo lo que tengo y por eso yo actúo en las indicaciones que Dios me vaya dando. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde, gracias por tu amor, gracias por amarnos de forma incondicional, oh Dios. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Padre, ayúdanos a crecer en el conocimiento de lo que somos en Cristo y a entender que nuestra fe es la fe en Jesús y en todo lo que Jesús hizo por nosotros. Recibe absolutamente toda la gloria siempre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre.